arranqué. Fourier. Ahora sí, Fourier series. Y ahora vamos a hablar de la serie completa de Fourier. Fourier, una vez que vio la serie generalizada que había tenido, ustedes se acuerdan que teníamos funciones que aproximábamos con la serie par. La serie par estaba basada, teníamos dos bases, ¿no? La base ortogonal 1 y la base ortogonal 2, donde la base ortogonal 1 venía dada por el conjunto del seno, ¿no? Habíamos dicho. La voy a escribir así: 0, seno de x, seno de 2x, seno de nx. Esta es la base del seno. Y después teníamos las del coseno, que era 1 coseno de x, coseno de 2x, coseno de nx. ¿Estamos de acuerdo? Estas eran las dos bases. Si la Sí. función era impar, aproximábamos con la base 1, porque si una función es impar, pertenece a la base par. ¿Se acuerdan por qué? Porque una función par por una impar, el producto interno da 0. Quiere decir que si yo tenía la función f de x igual x, la recta que habíamos hecho, ¿sí? Donde en un intervalo, siempre esto dentro de un intervalo, ¿no? Donde estas bases eran ortogonales, ¿en dónde? En un intervalo, ¿no? Eso también había que aclararlo, ¿no? Las bases son ortogonales, perteneciente a un intervalo. En este caso habíamos tomado el intervalo menos pi, ¿no? En este lo habíamos hecho de entrada, que es como lo hizo Fourier históricamente. Sí. En esta base habíamos definido la norma de Fourier en cada base, que daba lo mismo, ¿se acuerdan la norma de la serie? Y esto era, para la base del seno, empezábamos desde n igual a 1 hasta infinito. ¿Por qué? Porque el seno de 0, ¿no? Es 0. No tenía ningún sentido poner el 0, porque arrancábamos en 1. Porque el primer valor de la serie es el seno de x, no el 0, porque el 0 no existe, no aporta nada. Entonces teníamos que esto era el producto interno entre f y algún seno de n de x, ¿no? Bueno, creo que la serie la habíamos puesto así para no escribir tanto, desde n igual a 1 hasta infinito, ¿no? Así la habíamos escrito la serie, creo. Sobre pi por el seno de n de x, ¿no? Esta sería la serie impar, la aproximación impar, porque esto aproximaba funciones impares. Si f de x era impar, aproximábamos con esta. Esta es la impar, la A la serie primera. le habíamos puesto con i igual a 1 hasta n. Bueno, si lo ponemos con la serie igual a 1 hasta n, o, como lo están diciendo ustedes, si ponemos eso hay que tener cuidado. Si la escribimos así, hay que corregir acá. Porque esto sería f, no puedo poner n acá, porque tengo que nombrar al índice que estoy poniendo en la sumatoria. Quiere decir que esto sería el seno de i por x, ¿está bien? Sobre pi por el seno de i por x, porque i va variando de 1, 2, 3. ¿Se dan cuenta lo que digo? Por eso a mí no me gusta escribirla así. Ok. Sí, y en el caso del denominador es pi, porque sería la norma del seno al cuadrado, evaluado en el intervalo menos pi pi. Exacto. Y esto que tenemos acá es el primer escalar, ¿no? Esto es el escalar que multiplica, ¿sí?, a la combinación lineal, ¿no?, que va generando esta sumatoria, que es una combinación lineal de elementos de la base del seno. ¿Estamos de acuerdo, no? Esta es la primera. La segunda es si teníamos una función g de x que se aproximaba con esta, y ahora sí hay que tener cuidado, porque ahora para que obtener este 1 en la serie no empieza en 1, debe empezar en 0. ¿Por qué? Porque yo tengo que poner el coseno, y el coseno recién de 0 da 1. ¿Entienden lo que digo? O sea que estas series están diferidas en un
elemento, que es el primer elemento. No sé, esto no lo habíamos aclarado la otra vez, pero ahora es importante aclararlo. A ver si vamos bien hasta acá. Las series no empiezan en el mismo lugar, ¿eh? Ok. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se dieron cuenta de eso? Esta es la serie par. Por ejemplo, si tengo una parábola, tengo que aproximar con esta, porque la parábola pertenece a la serie de arriba, pero ¿por qué? Porque el producto interno de una parábola por cualquier elemento de la serie de arriba da cero. Quiere decir que es un elemento de la serie de arriba, porque es una función ortogonal en la serie de arriba. Pero ¿con qué lo tengo que aproximar? Con la serie de abajo, lógico. ¿Sí? O si lo quieren escribir en términos del i, también podemos escribir desde i igual a 0, ahora, hasta n. Fíjense que la sumatoria termina en el mismo lugar, pero esta empieza en 0 y esta empieza en 1. Por el coseno de ix, se entiende que hay que poner una i acá, ¿no? Sobre pi, por el coseno de ix. Por ejemplo, en el GeoGebra también en el GeoGebra se carga así la suma, ¿no? Y acá teníamos el otro escalar, ¿no? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Y esta es la Sí. función par. No sé si estamos entendiendo lo que estamos haciendo hasta aquí. Pero bien, Fourier se dio cuenta de algo, que cuando yo tengo una función par o impar y aproximo por separado, estoy aproximando bajo dos bases que difieren en un elemento. Ahora bien, si yo tengo una función cualquiera, mientras esto conserve el intervalo menos pi pi, no hay ningún problema. Pero si yo cambio de intervalo, si uno cambia de intervalo, por ejemplo, si uno busca aproximar cualquier función sea par o impar en un intervalo distinto a menos pi pi, Fourier se dio cuenta que no puede tomar las series por separado. No me pregunten cómo se dio cuenta, porque hay un historiador que cuenta un poco la historia de cómo esto lo pudo haber planteado Fourier. Y él dijo, cuando uno tiene una función cualquiera, sea par o sea impar la función, y cambio a un intervalo que no sea menos pi pi, que no sea este intervalo, cualquier función f de x se va a aproximar como una combinación lineal de las dos series juntas, es decir, tomando las dos bases juntas, es decir, poniendo una sola base ortogonal que sería una base que estaría formada tanto por los elementos del seno como los elementos del coseno. A ver si se entiende. Supónganse que voy a poner o sea, si va a tomar un intervalo distinto menos pi pi, Fourier eligió una base ortogonal que estaba formada por estos elementos. 1 coseno de x, coseno de 2x, coseno de nx, seno de x, seno de 2x, seno de nx. Es decir, tomó una base completa, una base ortogonal única. Y en esa base ortogonal definió que cualquier función h se puede escribir como el sumatorio desde igual, bueno, lo vamos a poner con n, a mí me gusta ponerlo con n, así escribo una sola vez. Desde n igual a 0 hasta infinito, primero puso el coseno, la función coseno, ¿ven? Y después le sumó la otra serie. O sea que armó esto, ¿ven?
¿Se ve? Se armó algo compuesto. ¿Por qué pudo hacer esto? Porque él pensó lo siguiente: si la función es par, por ejemplo, la f que la llamamos, perdón, la g que la llamamos par, si la función es par, ¿con cuál de las dos series se aproxima la función par? Con la del coseno. Quiere decir que cuando sume acá, ¿qué voy a sumar? Un cero. ¿Se dan cuenta? Eso fue lo que pensó Fourier. Y por otro lado, él dijo, bueno, cuando aproxime una función impar, aproxima con el seno. Por lo tanto, esta tiene que valer cero. ¿Por qué va a valer cero? Porque el producto interno arriba, ¿cuánto vale? Vale cero, ¿no? Lo mismo pasa al revés, ¿no? Quiere decir que esto alterna un cero más algo, dependiendo si esta es una función par o es una función impar. Pero este argumento tiene una falla, el primer argumento de Fourier, que es donde se dio cuenta. ¿Cuál es la falla de este argumento? Ustedes lo descularon, la falla de este argumento. ¿Cuál es? A ver, ¿quién me lo puede decir? No importa que se equivoquen, como lo digan, lo vamos a armar, pensando. A ver si alguno se da cuenta dónde está la falla de este argumento. Fíjense que ahora tenemos una sola serie, y una sola serie en una sola base. ¿Qué pasa? Si la base está unificada, tanto el seno como el coseno, ¿qué pasa con las dos series? Son distintas. ¿Por qué? Y porque una empieza en n igual a 0 y la otra en n igual a 1. Muy bien. O sea que las dos deberían empezar. La falla del argumento de Fourier es que ambas series empiezan en distintos elementos. Quiere decir que si yo tengo que empezar una serie, una serie única, unificada, para que alterne entre una función par o impar, como tenía arriba, y la base esté unificada, quiere decir que tengo que empezar en el primer elemento, pero este primer elemento vale cuando n vale ¿cuánto? Cero. Cero. Quiere decir que ambas series deberían empezar en cero. Pero hay un tema, que el seno no puede empezar en cero, porque no existe el seno, porque el seno de cero es cero. O sea que acá no me aporta nada el seno de cero. Entonces, ¿qué hizo Fourier para eliminar este problema? Agarró la base, la cortó acá y dejó este elemento de la base afuera. Y para hacer eso, hizo que la serie del coseno empiece en 1 y le agregó acá afuera, le sumó el primer término que sacó de acá, que corresponde al 1 de la base. ¿Entienden lo que hizo Fourier? El arreglo que le hizo. Para que todo esto sea consistente. Quiere decir que ahora la base ortogonal empieza en 1, tanto el seno como el coseno. Pero eso no alcanza. ¿Por Claro, qué? le sacó lo que sería el coseno de 0, que nos daría 1, y lo puso afuera, entonces ahí sí unificó que las dos arranquen desde n igual a 1. Exacto. Y cualquier Ahora sí. cosa. Y ahora sí va a empezar a funcionar la alternancia, que si yo tengo un elemento par va a aproximar el coseno y si tengo un impar va a aproximar el seno y el otro se va a anular y viceversa. ¿Sí? Pero el que no se va a anular nunca, o tal vez se anule, pero ¿en qué situación se va a anular? Por ejemplo, en esta se va a anular. ¿Por qué? Porque en esta no importa, porque entre menos pi y pi no había ningún drama, que fue la que hicimos acá la semana pasada, aproximó bien. Pero cuando ustedes cambiaron el intervalo, que no es cuando yo les di un intervalo nuevo que era entre 0 y 2pi, este término que sacó acá afuera empezó a jugar y como estaban con la base del seno nada más, se les fue al demonio. ¿Por qué? Porque le estaba faltando un término que es el término del coseno
que no es del coseno, sino que es de toda la base ahora. ¿Entienden eso? Es el término que falta de toda la base, porque cuando Fourier unifica las dos partes para que ajusten en cualquier lugar del plano el intervalo ortogonal, donde la base es ortogonal, él unifica primero la base, pero se da cuenta que esas bases, para que esto actúe en su alternancia para tanto la función par como impar, hay un término que tiene que sobrar, que es el primer término, porque si no las bases no empiezan en el mismo lugar. Entonces que ahora h de x se puede aproximar como un solo sumatorio, donde va a tener dos términos, f del coseno de n de x sobre pi por el coseno de n de x, más el producto interno, ¿ven? Ahora está todo bajo la misma sumatoria. Cuando tengo dos sumatorias que empiezan y terminan en el mismo lugar, puedo poner una sola sumatoria, propiedad de la sumatoria. ¿Ven? Pero esto aquí hay que sumarle el primer término, que normalmente se suma adelante y no atrás. Vamos a ponerlo acá adelante. Fuera de la serie, ¿no? El tema es cuánto vale ese primer término en la serie, porque eso no lo tenemos. Ahora lo vamos a tener que calcular. Ahí hay que sumar. ¿Se ve? Entonces tenemos los dos términos, que está todo bien, porque ahora sí va a pasar eso. Cuando esto empieza en 0, perdón, esta va a empezar en 1 y esta va a empezar en 1. Y cuando yo acá tengo una h de x que sea par, va a sobrevivir el coseno más ese primer término. Y cuando sea impar, va a sobrevivir el seno más ese primer término, porque toda la serie está centrada en una sola base. Porque si no, no me puedo mover más que del origen y de este intervalo. Esto es lo que hace que vos te puedas mover de intervalos. ¿Se entiende la idea? ¿Estamos hasta acá? Sí, se entiende. Esto es lo que se conoce como serie de Fourier. Esto que tenemos acá. Serie de Fourier clásica, ¿no? Esta es la serie de Fourier clásica. Bueno, primero faltaría calcular el primer término. Después, ¿qué más precisamos? Bueno, tenemos que definir esto. Bueno, acá no es difícil definir esto. Porque este coeficiente, el del coseno, que está centrado en la base del coseno, en la primera parte de la base, ¿ven? El del coseno, que yo lo marqué con verde. Este coeficiente se lo conoce como el coeficiente. Fíjense que este coeficiente se lo conoce con la letra A sub n. Y el del seno se lo conoce con la letra, en los libros, B sub n. Entonces, fíjense, se lo conocen como coeficientes de Fourier. A sub n es 1 sobre pi, porque es la norma, recuerden que acá tenemos la norma, ¿ven? Acá abajo, por la integral que me dé este producto interno. ¿Y qué me da este producto interno? Fíjense que esto es, a ver, vamos a escribirlo bien. Esto sería f coseno de n de x sobre pi. Y esto es 1 sobre pi, porque me tiene que... ¿Y esto qué me da? Me da la integral entre menos pi y pi. En este ejemplo, si estamos entre menos pi y pi, ¿de qué cosa? De f de x por el coseno de n de x. ¿Ven? ¿Estamos de acuerdo? Pues este es el primer coeficiente de Fourier. ¿Se ve? ¿Hasta ahí estamos? Sí. ¿Cómo es el segundo? Lo mismo. B sub n va a ser el producto interno entre f y el seno de n de x sobre pi. Y esto es 1 sobre pi por la integral entre menos pi y pi de f de x por el coseno de n de x. Y este es el segundo coeficiente de Fourier. Ahora tenemos que mirar el primer término de Fourier.
El primer Profe, término... Sí, escucho. en vez del seno, perdón, en vez del coseno, el seno de X. Acá, perdón, sí. Acá el C. Acá el C. Y nos falta el primer término. El primer término que tenemos que calcular dos cosas. Tenemos que calcular la serie que empieza, porque ¿qué sería el primer término? Desde n igual a 0 hasta 0 el sumatorio, ¿no? Y el primer término toma la parte del coseno, ¿no? Entonces ahora buscamos el primer término de Fourier. Recordemos que el primer término pertenece a la base del coseno. Para eso tenemos que calcular. El primer término va a ser la sumatoria desde n igual a 0 hasta 0, porque tengo no hasta 1, hasta 0, porque si no me suma el que ya tengo acá. ¿Está bien? Del producto interno de f de x coseno de n de x, coseno de 0x, ¿no? Porque n vale 0, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sobre la norma del coseno de 0x, ¿no? Por el coseno de 0x. ¿Estamos de acuerdo? Este sería el primer término de Fourier. ¿Sí o no? Sí. Este coseno de 0 da 1. Este coseno de 0 da 1. O sea que esto sería igual al sumatorio desde n igual. Y cuando yo sumo de 0 hasta 0, no sumo nada. Quiere decir que tengo un solo término. Este sumatorio se anula y me queda que esto es el producto escalar entre f de x y 1 dividido la norma del coseno de 0x, que es la norma de 1. ¿Está bien? Porque el coseno de 0 es 1. Por 1. O sea que tengo que calcular, ¿qué cosa acá? Este producto escalar. ¿Se ve o no se ve? O sea, tengo que calcular el producto escalar. Esto perteneciente a qué intervalo estoy, entre menos pi y pi. Pero ¿cuánto me tendrá que dar este término entre menos pi y pi? Porque este término no tuvo relevancia cuando hicimos el ejemplo la semana pasada que estaba entre menos pi y pi. Este término me tendría que dar 0 entre menos pi y pi. ¿Se dan cuenta? La norma de 1 es 1, el coseno de 0 es 1, pero bueno, después lo podemos calcular. Vamos a ver si es cierto que la norma de 1 es 1. Ahora vamos a ver esto. ¿Qué es esto? Entonces, primero de todo tenemos que hacer f de x, 1. ¿Cuánto da este producto escalar? Esto es la integral entre menos pi y pi de f de x. ¿Estamos de acuerdo? A ver si estamos bien. Recordemos que acá va la norma al cuadrado, ¿eh? Me estoy comiendo el cuadrado, nadie me dijo nada. A ver si estamos bien. ¿Sí o no? ¿Están por ahí? Sí. Ya se me perdieron. No se me habrán perdido, ¿no? Vamos a calcular la norma al cuadrado del primer término. O sea, vamos a hacer esto. ¿Cuánto vale la norma al cuadrado del coseno de 0x? Esto sería la integral entre menos pi y pi del coseno de 0x al cuadrado, ¿no? De x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? O coseno cuadrado, si quieren, podemos poner acá. Ahí, ponemos el cuadrado acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Esto Sí. cuánto da?
Esto da 1. O sea que esto me queda la integral entre menos pi y pi de dx. Y ojo acá, ¿cuánto es la integral del diferencial? X. La variable, muy bien. En este caso x. Quiere decir que esto me da x entre menos pi y pi. Quiere decir que esto es pi menos pi. O sea que ¿cuánto me da la norma al cuadrado del coseno? O sea que la norma del primer término da 2pi. ¿Se dan cuenta? No da 0. No. Entonces, ¿cuánto voy a poner acá abajo ahora? 2pi. 2pi. O sea que esto es igual. Esto perteneciente al intervalo entre menos pi y pi. ¿Estamos de acuerdo? Te da 2pi la norma al cuadrado, ¿no? Voy a poner bien esta integral que parece cualquier cosa. Entonces, si ustedes se fijan, me sobra un 2 que ante la norma para todos los... Este es el otro problema que tiene cuando se unifican las dos series, que el coseno, salvo el primer término, no tiene norma pi. Cosa que dijimos la semana pasada, que todos los términos, tanto del seno como del coseno, su norma era pi. No todos. Cualquier norma vale pi, tanto del seno y del coseno, salvo la del primer término del coseno que vale 2pi, en ese intervalo. Y vamos a probar, ahora vamos a ver cuánto vale para cualquier intervalo la norma del coseno, para el primer término. ¿Estamos de acuerdo? Se dieron cuenta que no vale lo mismo. ¿Cómo se escribe esto ahora? Si ustedes se fijan, ahora podemos escribir la serie de la siguiente manera. Quiere decir, se agarra, se toma este término con el pi y a esto se lo llama a sub 0. Fíjense que ese término a sub 0, ¿qué sería a sub 0? Sería el producto escalar entre f de x y 1 sobre pi. ¿No? ¿Se ve? Eso es a sub 0. Pero yo tengo dividido 2. Quiere decir que a sub 0 sobre 2 es esto. Quiere decir que esto es... ¿Se ve hasta acá? Sí. A sub 0 es solamente esto. A sub 0 sobre 2. Y a sub 0 sobre 2, ¿qué sería? Sería 1 sobre pi. ¿Sí? Recuerden que esto solo es a sub 0. ¿Ven? El 2 no. Por la integral entre menos pi y pi. ¿De qué cosa? De f de x de x. ¿Se ve? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Porque todo esto es esto. ¿Se ve? Pero como tengo un 2, todo esto es lo que yo llamo, si quieren lo ponemos así, a sub 0. ¿Está? Pero yo no tengo a sub 0. Yo tengo que tener a sub 0 sobre 2. ¿Entienden? Quiere decir que a sub 0 siempre lo tengo que dividir por ¿cuánto? Por 2. Porque yo tengo de norma 2pi. ¿Se ve? Sí, se ve. Pero entonces, ¿cómo se escribe en la serie? Bueno, uno en realidad, en lugar de agarrar y poner sobre 2, quita el 2, calcula a sub 0, como calcula a sub 1, a sub 2, a sub n y b sub n, calcula a sub 0, y después, cuando escribe la serie, hace el siguiente arreglo. En la serie, el primer término, ¿qué pinta va a tener? Va a tener la pinta de a sub 0 sobre 2. No olvides, se pone el 2 acá.
en la serie. No en el cálculo, porque el 2 para que no traer problema y que cambie la norma, ¿no? Porque fíjense que a sub 0 solamente la integral con el pi. ¿Se ve? ¿Hasta ahí estamos? ¿Cuánto vale a sub 0 en el ejemplo de la recta que habíamos hecho? ¿Se acuerdan? En el ejemplo de la recta, f de x igual a x, ¿cuánto vale el a sub 0? Es 1 sobre pi por la integral entre menos pi y pi de x, ¿no? ¿Cuánto da la integral de x? X de x. X cuadrado sobre 2. Esto va entre menos pi y pi. Fíjense, tengo 1 sobre pi que sobrevive de esto por pi al cuadrado sobre 2, ¿no? Menos pi al cuadrado sobre 2 al cuadrado, ¿no? A ver si estamos bien. ¿Estamos de acuerdo? Este sería el primer término de la recta. El coseno se anula, ¿no? ¿Se acuerdan que el coseno se anulaba? Porque es un elemento de la base. Tenemos que aproximar a la recta ¿con quién? Con el seno. La primera que hicimos ayer. Entonces ahora si estoy entre menos pi y pi, fijémonos, me quedó 1 sobre pi por pi cuadrado sobre 4 y esto me da positivo, porque este menos me lo convierte, porque recordemos que tenemos menos pi al cuadrado, quiere decir que tengo menos pi al cuadrado sobre 4. O sea que esto me da 0, ¿ven? 0 por 1 sobre pi me da 0. Quiere decir que el primer término me quedaría a sub 0 sobre 2 es 0 sobre 2, que es 0. O sea que el primer término de Fourier de la serie que vimos la semana pasada, este vale 0, este se anula porque es el coseno y queda este solo. O sea que en el primer caso que vimos, el primer ejemplo, como este término vale 0, aproximó perfectamente la serie. Pero ¿qué pasó cuando cambiamos el intervalo? ¿Qué les pasó a ustedes? Por ejemplo, cuando pasamos al intervalo, si cambiamos el intervalo, el cambiar el intervalo, ¿qué pasó? Por ejemplo, si tomamos el intervalo de 0 a 2pi. Fíjense, miremos el GeoGebra si quieren. ¿Les pasó algo así? A ver. Esta es la que se... Quedó abajo la serie y arriba quedó la recta, era como que quedó desfasada, como que hay que subirla. Bueno, esta es la de la semana pasada, que no había ningún problema, ¿no? La recta estaba y quedaba perfecta, ¿no? ¿Se ve? Hagamos una sola, la del medio. Pero ¿qué pasa cuando yo cambio la serie ahora? ¿No? Cambio la recta, ahora pongo la recta entre 0 y 2pi. Fíjense que esta recta está entre 0 y 2pi. 2pi son 6,28, ¿no? Acá, 6,28. ¿Se ve? Si uno aplica la serie como la explicamos el otro día, pensando que el primer término es 0, la serie queda acá. Se desfasa, o sea, se aproxima, pero no sube a donde tiene que subir. ¿Dónde está siempre centrada la serie? Está siempre en 0, ¿ven? ¿Por qué? Porque la serie aproxima bajo una misma base. Ese es el tema. De eso se dio cuenta Fourier. Que no alcanza a poner si la función es par o impar por separado, sino que todo eso hay que ponerlo bajo una misma base y esas bases deben todas empezar en el mismo lugar. ¿Entienden el motivo? Y como no empezaba en el mismo lugar, ¿qué hizo? Voló al primer término y calculó el primer término para cualquiera sea la función que ustedes tengan, sea par o sea impar. No sé si está claro esto. A ver, si hay alguna duda con esto. ¿No?
Muy bien. Entonces, alguien lo miró con detalle todo esto porque me lo han mandado, ¿o no? Calculemos el primer término para el intervalo 0,2pi. Porque ahora no tengo el primer término como antes. ¿Cómo lo tengo que calcular el primer término? Como dice la fórmula de arriba. Ahora, la serie de Fourier para el intervalo de 0,2pi, la función es f de x igual a x. El intervalo es 0,2pi y la base es toda la base que tenemos, tanto del seno como del coseno. Y la serie con la que voy a aproximar, ¿cuál es? Va a ser, ¿no? F de x igual al sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito, ¿no? El coseno se va a anular, pero lo podemos escribir coseno de x de n de x con f sobre pi por el coseno de n de x, ¿no? ¿Está bien? A ver si vamos bien. ¿No es con el seno porque x es una función impar? No, va todo junto, Ah, madre. perdón, todo junto, perdón, me había olvidado. Tenemos que poner todo junto, no nos queda otra, porque la serie es completa. Ahora se va a anular uno de los dos términos. Entonces, cuando vos calcules ahora, más a sub 0 sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? Supuestamente, ahora vas a calcular los dos coeficientes de Fourier. ¿Cómo son los dos coeficientes de Fourier? Tenemos que calcular, fíjate, primero de todo, a sub 0. A sub 0 sería 1 sobre pi por la integral. Ahora, entre 0 y 2pi, ¿ves? ¿Está bien? Sí. Entre 0 y 2pi, por df de x. O sea, tu f de x, ¿cuál es ahora? X. X. Y si hacemos esta integral, 1 sobre pi, ¿cuánto me da la integral? Me da x cuadrado sobre 2, y ahora la tengo que integrar entre 2pi, entre 0 y 2pi. Y si vos te fijás, esto no da 0 ahora, porque ahora te queda, pones 2pi acá, te queda 4pi cuadrado sobre 2. 2pi al ¿Estamos de cuadrado. acuerdo? No, cero, no, ¿Cómo? cero. 2pi al cuadrado te da. Claro. Entonces te queda, entonces tenemos eso por un lado, y por el otro lado la evalúo en 0. Pero cuando lo evalúe en 0 me queda 0 al cuadrado. Se va, pero esto no se va. Pero puedo simplificar este con este y me queda 2pi. ¿Se ve? O sea que ahora me quedó 2pi esto. No sé si se nota. El A sub 0. Entonces cuando yo vaya a reemplazar acá en la serie, acá tengo que poner 2pi. Que ¿No te simplificarlo. queda 2pi al cuadrado, profe? No, porque tenés un pi acá afuera Ah, ahí está, ya está. de la norma. ¿Te acordás que acá abajo va la norma? Fíjate, mira. Esto no se cambia porque esto es la norma, este Claro. pi. Es la norma Sí, de sí. la base. Y la norma de la base del seno y del coseno valen siempre lo mismo, valen pi. Este pi que queda acá es de la norma. Tanto acá también, ¿ves? Eso no. Ahora falta calcular el A sub n y el B sub n. ¿Cuál de los dos tendrá que dar 0 de estos dos? El A sub n. El A sub n. Quiere decir que cuando, esto se los dejo para que ustedes lo prueben, no sé si lo probaron ya, ¿no? Porque sería, ¿cómo sería esto? Sería f de x, que sería x, por el coseno de n de x. Si hacen esta cuenta, esta va a dar 0. Esto, mírenlo ustedes. ¿Y cuál va a sobrevivir? El seno, que lo teníamos calculado de la semana pasada. O lo calcularon ustedes. No, creo que no da lo mismo, ¿eh? O algo parecido. No sé si da exactamente igual.
esta. Esta tiene que dar, me parece que tiene que dar igual, me parece, ¿no? Pero porque estamos en 2pi. Hay que ver si da igual. ¿Alguien lo calculó esta? ¿Cuánto dio? Sí, pero no sé si está bien. A ver, ¿cuánto te Me dio? quedo menos 2pi sobre n, evaluada y todo. Menos 2pi sobre n, con toda la evaluación. Muy bien. Sí. Entonces tenemos, este sería el coeficiente de Fourier. ¿No te queda nada alternando acá? Ah, ¿la serie completa? Yo solo la integral te dije. No, la integral, porque la integral de esta cosa tiene que quedar algo alternada. Sí, por eso puede estar mal. No sé si otra persona lo ha hecho. A ver si alguien lo hizo. Lo podemos chequear. ¿No? ¿No lo hicieron? Mm, a ver cuánto me dio a mí en el GeoGebra. En el GeoGebra lo debo tener. Esta es la de acá abajo. Ahí está. Menos 4pi sobre n, ¿puede ser? Me quedó. Es menos 2 sobre K por el seno de KX. Porque tiene que quedar, a ver. Claro, pero eso ya es cuando lo pones en el sumatorio, la fórmula. Claro, pero igualmente tiene que quedar algo. Espera, vamos a hacerla. Vamos a hacerla esta integral. ¿Cómo se hace esta integral? Bueno, a ver. ¿Alguien tiene algún programa para hacerla ahí? ¿Alguien la quiere hacer por un programa? Bueno, si no, la hacemos a mano. ¿Saben hacer esta integral a mano? ¿No? Vamos a estar un buen rato si la hacemos a mano. A ver si pongo un programa yo. Deme un minuto. Sí, queda menos 2pi sobre n. Claro, pero tiene que quedar algo alternando, porque es un seno. Menos 2pi sobre n. Nada más que esto da la integral. Sí, ¿Y el 1 sobre pi sobrevive? No. Sí, de no. eso. Porque yo cuando les pido la integral, les pido toda. Esto que está acá afuera también es parte de la integral. Es una constante que multiplica el resultado. O sea, quedaría menos 2 sobre n. ¿No? Sí, da menos 2 sobre n. Menos 2 sobre n. Muy bien. Supongamos que dio eso. Ahora después vamos a ver si está todo bien. Quiere el integral, antes de evaluarlo, lo metí en un programa. Sí. Menos x por coseno de nx sobre n. Espera, despacito. Ah, Antes de evaluarla, ¿cuánto te dio la integral? menos x Ujú. por coseno de nx, Sí. todo sobre n. Y eso hay que evaluarlo entre 2pi y 0. Cuando le pongo 2pi, el 2pi va donde tengo la x, ¿no? Entonces tengo menos 2pi por el coseno de 2pi n sobre n menos, ¿no? Menos 2pi, porque tengo que poner este 2pi donde tengo la x, ¿está bien? Por el coseno de qué cosa. Tengo que poner el 2pi acá, de 2pi n, ¿ven? Todo esto dividido n, ¿de acuerdo? Entonces, esto es igual a menos 2pi sobre n por el coseno de 2pi n más, ¿no?
2pi n por el coseno de 2pi n. A ver si estamos de acuerdo. Si da así, pero cuidado, acá, perdón, acá no es 2pi, acá es 0 en el segundo, ¿no? Claro. Acá es 0 y acá es 0. 0n. ¿Está bien? El coseno de 0 es 1. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Si esto da 1, acá me queda menos 2, con este menos me queda de esta manera. O sea que esto se me fue, esto me da 1, me sobrevive esto solo. Quiere decir que me queda menos 2pi n por el coseno de 2pi n más 2pi sobre. Ahora, ¿qué pasa con el coseno de 2pi n? Profe, puede ser que también cuando evalúan cero, el menos x, 0 por coseno Ah, acá me de... faltó el 0. Este me anula también esto. Perfecto, porque me faltaba esta x. Tenés razón, gracias. Y ahí se fue también esto. Entonces me quedó esto, que era lo que yo les decía, tenía que quedar algo trigonométrico, no puede quedar esto solo. Pero ¿qué pasa con el coseno de 2pi n? Miremos el Está coseno de. oscilando. ¿No oscila entre 1 y -1? Claro, pero miremos bien dónde está oscilando, madre. Mira. No importa si es negativo o positivo la n. Si n vale 0, si n vale 0, es el coseno de 0, estoy acá arriba, en 1. Si n vale 1, estoy en 2pi. Mira, 2pi es media onda, una onda. ¿Dónde estoy de nuevo en 2pi? Estoy de nuevo arriba. Abajo no. Porque tengo 2pi n, no es pi n, es 2pi n. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando n vale 1, es el coseno de 2pi. El coseno de 2pi estoy acá arriba. Recién el coseno de pi vale menos 1, pero el coseno de 2pi volví arriba. Cuando n vale 2, es el coseno de 4pi. ¿Dónde está 4pi? 4pi. Esto es lo que quiero que ustedes analicen. Acá estoy en 3pi. Cada vez que es impar el número, estoy en menos 1. Pero cada vez que yo pongo un número acá de n, siempre me va a valer ¿cuánto? 1. 1. Por eso, esto vale siempre 1. Por eso la fórmula da esto solo. ¿Entendieron? Ahí Eso, está, sí. eso es lo que quería que vean. ¿Por qué estaba correcto lo que me tiraron, el resultado que tiraron? Porque ustedes no hacen este análisis. Este es el análisis que yo quiero que miren. ¿Entienden? Esto es fundamental en trigonometría. Entender que si yo tengo un número par de una longitud de onda completa en el coseno, siempre vale 1. Y si tengo un número impar, siempre vale menos 1. Si yo acá tuviera el coseno de 2n más 1 por pi, que sería un número impar, 2n más 1 por pi, estaría en pi, en 3pi, en 5pi, y siempre eso valdría menos 1. Entonces hubiera dado negativo esto, que con este menos de adelante me hubiera convertido en positivo. Pero ¿qué pasó? No me dio eso, me dio un número par de pi. ¿Se dan cuenta? Y un número par de pi partiendo en 0, 0, 2pi, 4pi, siempre vale, acá estoy en 4pi, ¿ven? Vale 1. Entonces siempre estoy en la cresta de la onda, nunca en el valle. No sé si se entendió el motivo. Sí, quedó claro. Clarísimo, ¿no? Entonces ahora podemos reemplazar todos los coeficientes en la serie. ¿Se dan cuenta que esto sería la serie? ¿Cómo me quedaría? A ver, si la sintetizamos, f de x sería igual, a ver, vamos por parte, el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito, de a sub n por el coseno de n de x, más b sub n por el seno de n de x, más el primer término, a sub 0 sobre 2.
Y en este ejemplo nos dio, ¿ven? Esto me dio 0, quiere decir que todo esto se fue a 0. Esto me dio menos 2 sobre n. Y este a sub 0 me dio, ¿cuánto me había dado? El a sub 0 arriba, 2pi. 2pi. Que simplificado con este de O me había quedado, está bien, ponemos 2pi, lo simplificamos con este 2 y nos quedó así. O sea que la serie nos quedó, fíjate, menos 2 sobre n por el seno de n de x, más afuera de la serie. Por eso conviene ponerlo el más adelante, ¿no? Todo esto sumado pi. O sea que si yo le sumo pi a la serie que yo tenía antes, tendría que andar bien. Miremos el GeoGebra. ¿Cuánto le sumamos acá a la serie? Miremos la fórmula. ¿Cuánto le sumé yo? ¿Cuánto subió? Pi. ¿Qué quiere decir que le sumé pi? Que en este punto le tuve que sumar 3,14, ¿ven? Cuando yo tenía el anterior estaba en 0, ¿ven? Porque pi a quién se lo estoy sumando, al eje y. Recordemos que cuando sumamos afuera de la serie estoy sumando, estoy corriendo la onda para arriba y si resto corro la onda para abajo en la abscisa. Perdón, en la ordenada. ¿Se entiende? Cuando estaba con la Sí. otra recta, estaba ahí, ¿ven? Ujú. Pero ahora estoy corriendo esa función acá arriba. ¿En cuánto la tuve que sumar? En pi. ¿De dónde proviene ese pi? Del primer término de Fourier cuando unifico las bases. ¿Quedó claro esto? Sería como una ordenada al origen que hace que se desplace Claro, vertical. exacto, Claro. Flor, es la ordenada del origen. Así es. Pero Fourier fue más lejos, hizo algo más con la serie, que no sé si lo miraron. Generalizó todos los intervalos. Nosotros estamos trabajando con intervalos de múltiplos de pi. Y si yo les digo, quiero saber si una serie es ortogonal entre menos 1 y 1, porque siempre fíjense que estamos trabajando con números de pi. ¿Lo hizo eso? Sí. Y la generalizó más la serie. Cambió el argumento. Y el argumento lo cambió de una forma muy ingeniosa. Generalización del argumento, que es lo último que falta de Fourier. Fíjense que esto permite ajustar en cualquier lugar del plano y para cualquier intervalo, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿cómo me quedó la serie ahora? La serie me quedó hasta ahora, la serie que tenemos, hasta ahora, Podemos sacar el menos 2 para afuera y que quede pi menos 2. Pi, pero menos 2, perdón. ahora vemos si vale eso. Ahora te digo lo que va. Entonces vamos. ¿Cómo nos quedó hasta ahora? Nos quedó a sub 0 sobre 2 más la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de a sub n. Recuerden que a sub n son esas integrales. Así es como se escribe la serie. Si ustedes van a un libro, la van a encontrar así, la serie de Fourier. ¿Ven? Entonces dijo Fourier, bueno, si yo acá no quiero tener múltiplos de pi, ¿qué hago? Porque esto es para múltiplos de pi. ¿Se dan cuenta? Entonces buscó los coeficientes. Esto es para... entonces ajustó esta serie para cualquier intervalo. De números reales. Es decir, buscó un intervalo que vaya entre menos L y L. Entonces calculó para cualquier número real, pero ¿quién es L? ¿Cómo ajustó el intervalo? Él dijo lo siguiente, voy a elegir un valor K, que es donde va a estar la N, que va a tener la forma de n pi sobre L. Y cambió el argumento, en lugar de tomar nx, ¿sí? Porque acá podemos poner K ahora. Podemos cambiar la letra para que no se confunda. Y acá poner un K, que es lo mismo. Y dijo que K, en lugar de tener un N, que ahora lo llamó K, ese K va a tener la forma n pi sobre L. Fíjense que si L es igual a pi,
tengo lo que tenía antes. ¿Qué tenía antes? El coseno de nx y el seno de nx, porque si L es igual a pi, caigo que K es igual a n, ¿ven? Con este arreglo generalizó el intervalo. Y si L pertenece a los reales, ¿sí? Y es distinto de pi, o sea, es los reales menos pi, llamamos L. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a mirar cómo calculo, porque ahora tengo un intervalo que es menos L a L. ¿Qué precisamos definir? La norma, ¿no? Porque la norma no la tengo. Porque la norma de la base valía solamente si estaba en un... O sea, ¿cómo sería la base ahora? Si hizo este arreglo. La base ortogonal sería el coseno, en lugar de tener una X, o sea, yo antes tenía el coseno de una X, ¿no? Después tenía el coseno de 2X, ¿no? Este era el 1, el 2, ¿no? ¿Entienden lo que tenía antes? Sí. Pero ahora no voy a tener eso, porque ahora voy a tener el coseno de n pi sobre L por X. Después voy a tener el coseno de 2n pi sobre L por X. Y así, el coseno, y en lugar de voy a tener el coseno de K por 2 por n pi sobre L. Una cosa así voy a tener en la base. Y lo mismo para el seno. ¿Entienden? Sí. Hasta el final. No me hagan escribir tanto, ya saben lo que estoy escribiendo. Entonces, para esto hay que definir ahora la norma. Entonces tengo que definir la norma para una base que está generalizada de esta manera. Fíjense que si L vale pi, ¿no? Si L vale pi, caigo, acá es 1, perdón. Si L vale pi, se simplifican los pi y caigo en las bases que tenía ahí. Coseno de X, coseno de 2X, ¿no? Acá tendría que poner, estoy poniendo mal acá. Acá sería el coseno de pi sobre L, el coseno de 2pi sobre L, el coseno de k pi de n pi sobre L, ¿no? Y acá lo mismo con el seno. Estaba poniendo una n de más. ¿Se ve? Si L vale pi, tengo el coseno de X, coseno de 2X, coseno de 3X, coseno de nx. Porque el L se simplifica con el pi. Pero cuando no vale pi, la L, que es cualquier otra cosa, tengo esta formulita. Pero ahora me falta calcular qué cosa entonces. Tendría que calcular la norma, ahora tengo que buscar para los coeficientes, para calcular los coeficientes de Fourier, el a sub n, el b sub n y el a sub 0, necesito saber la norma. Busquemos la norma del seno porque es lo mismo que para la del coseno, ¿no? ¿Se acuerdan? La norma del seno sería la norma del seno de n pi sobre L por X, ¿no? Para la norma al cuadrado. ¿Cómo calculábamos la norma al cuadrado? La integral, y ahora no tengo ¿cuál es el intervalo ahora? Ahora no es más entre menos pi, pi. Ahora el intervalo es entre menos L y L, ¿no? Si tengo cualquier cosa ahí. ¿Se entiende? ¿Me siguen? Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tengo que poner acá? Tengo que poner el seno al El cuadrado. seno de n. Esta cosa, ¿no? Y hay que hacer esta integral. Bueno, esta integral yo la tenía hecha acá, la tenía anotada. Les digo lo que da. Esto da 1/2 de x, esta integral, ¿no? ¿Cómo la hice? Les digo cómo la hice. Acá, en lugar de poner todo esto, puse k por x, para que se haga más corto, ¿no? ¿Está bien? Entonces lo escribí así. ¿Entienden lo que hice? Después puse cuánto valía k. Entonces, es el seno cuadrado de k por x.
es más fácil. Entonces me quedó 1/2 de x menos 1 sobre 4k, la k queda acá en el denominador, por el seno de 2kx. ¿De acuerdo? Recordemos que k vale npi sobre l. Y ahora acá el resultado, y esto tiene que ir entre menos l y l. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Entonces ahora sí reemplacé la k por esto y la l en donde tengo la x, usando la regla de Barrow. Hice todo junto. ¿Se entendió hasta ahí? Para saber cuánto me da esta cosa. O Sí. sea que la norma me va a dar. Voy a ir reemplazando con todo. Acá tengo 1/2, extremo superior. 1/2 de L menos 1/4 y tengo 1 sobre K. Quiere decir que acá lo tengo que poner, si pongo esto acá en el denominador, es invertir esto, ¿no? Por L sobre 2npi, ¿no? Sobre npi. ¿Se entiende por qué? Sí, porque reemplacé y invertí. Invertí. Por el seno de 2k, que vale npi sobre L, por la X, que la tengo que reemplazar por la primera L, ¿no? ¿Está bien? Es el seno de toda esta cosa. ¿Ven? Y a todo esto le tengo que restar, por la regla de Barrow, lo mismo evaluado el menos L. Quiere decir que me va a quedar menos L sobre 2, porque tengo 1/2 de X, menos, ahora la misma historieta, pero cuidado que ahora la L conserva el signo porque estoy reemplazando con npi sobre L acá, en K. Me queda L sobre 4npi. ¿Se va viendo esto? Por el seno de 2, y en lugar de poner K tengo que poner npi sobre L. Todo esto multiplicado por menos L ahora, porque estoy reemplazando con el extremo inferior del intervalo, del seno. ¿Me siguieron lo que hice? Sí. Muy bien. Esta L la puedo simplificar con esta L porque esto está todo dentro del mismo argumento. Y acá tengo el seno de 2npi. Ya tengo 2 por n. Valga lo que valga n, tengo 2pi. El seno de 2pi, 3pi, 4pi. ¿Cuánto vale el seno de toda esta cosa? El seno de un múltiplo par de pi. Hola. El seno, ahora estamos, no en el coseno. ¿Dónde da? El 0. seno. 0, da todas las raíces del seno, ¿no? Sí. Positivas y negativas. O sea que esto da 0. Y esto lo mismo porque es negativo. El seno pasa lo mismo para un lado que para el otro. Quiere decir que todo esto, este seno, da 0. Pero 0 por este término, todo esto se anula, todo esto se anula y me quedó. Mirá lo que quedó nomás. ¿Qué quedó? Media L menos media L más media L. ¿Cuánto me dio? Media L más media L, 1. una L. O sea que la norma para cualquier intervalo con este arreglo da L. O sea que ahora la serie de Fourier quedó más fácil todavía. ¿Se ve la norma? ¿Se entendió? Sí. Miremos. La serie de Fourier ahora me quedó de la siguiente manera. Cualquier función f de x se va a poder aproximar. La serie toma la forma. ¿Qué forma toma? A sub 0 sobre 2 más el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de vamos a ponerla así, así después ponemos abajo, a sub n por el coseno de n pi sobre L
por X, ¿ven? ¿Se ve? Sí, reemplazamos la Más norma. B sub n por el seno, no, por el arreglo del argumento. Acá todavía la norma no la usamos, ¿eh? Ahora vamos a ver dónde ponemos la norma. Hasta ahí estamos. Ahora la norma nos va a servir para calcular los coeficientes A sub 0, A sub n y B sub n. Esto es para un intervalo de menos L a L. Entonces, A sub 0 va a ser, recordemos que A sub 0, ¿qué es? Es el producto interno entre la función con el coseno. Antes era de n de x, ahora es n pi sobre L de x. Y esto es, antes nos daba 1 sobre pi, porque era 1 sobre la norma. Ahora es 1 sobre L, porque la norma vale L. ¿Se acuerdan antes lo que daba? Sí, ahora sí. ¿Se ve? La norma antes era, acá, 1 sobre pi, ¿ven? Cualquiera de los términos daba 1 sobre pi. Pero ahora no es más pi, ahora es 1 sobre L. Y acá cuidado, porque esta era el coseno de 1. Así que acá, esta n vale 0, quiere decir que acá tengo que poner 0, ¿no? Porque es el primer término, A sub 0. Por la integral entre menos L y L de f de x, ¿no? Porque este A sub 0, esto vale 1. Este es el primer término de Fourier, para un intervalo generalizado. ¿Cuál sería el del coseno? Ahora sí, el coseno, cuando no es 0. ¿Se ve? Ahora es 1 sobre L por la integral entre menos L y L de f de x por el coseno de n pi sobre L por x. ¿Ven? De x. Ahí tengo el segundo término, el segundo coeficiente de Fourier. Y el último, el b sub n, será el producto de f por el seno de n pi sobre L por x igual a 1 sobre L por la integral entre menos L y L de f de x por el seno de n pi sobre L de x de x. Y ahí tenemos los tres coeficientes de Fourier que hay que reemplazar acá en la fórmula, ¿no? Tenemos este que va acá, este que va acá, y el otro que me faltaba es este que va acá. Siempre en un intervalo general. O sea que Fourier también generalizó el intervalo. Les queda para, después del receso, bueno, cuando tengan un rato de ganas, hacer un caso donde, por ejemplo, entre menos 1 y 1, fíjense que vale siempre que los valores estos sean iguales, ¿no? O sea, si entre menos L y L, no puede ser entre, qué sé yo, A y B. Tienen que ser en un intervalo donde se cumpla esta condición, ¿no? De menos L a L. ¿Se ve? Podría Sí. ser entre 0 y 2L, por ejemplo. Pero siempre una distancia L, 2L, por ejemplo, que donde yo tenga una onda completa. Recuerden que la función es ortogonal cuando el intervalo mantiene una onda completa, una cresta y un valle. Puede ser entre menos L y L, entre 0 y 2L, entre 2L y 4L, ¿se entiende? Entre menos 2L y 0. Recuerden que esos valores tienen que mantener con las L. No pueden mantener tampoco cualquiera. Lo mismo pasa con los números. Por ejemplo, podrían empezar mirando la de cualquiera que les guste entre menos 1 y 1 para empezar con algo fácil. ¿De acuerdo? Y con esto cerramos Fourier. Yo hice varios, si quieren les muestro algunas que hice para que lo... Por ejemplo, hice x cuadrado. Esta x cuadrado la hice entre... Esta está entre menos pi y pi, pero acá hice una entre menos 1 y 1, miren. Esta.
Miren qué chiquita que es entre -1 y 1. Si quieren la podemos agrandar. Esta celeste. ¿La ven? No Sí, sé se si ve. la... Bien. Esta es F4. Y la aproximamos. ¿No hice la aproximación de esta? Sí, acá está. Fíjense que acá tengo F4. El primer término me dio 1/3. Fíjense que como es una parábola, aproximo con una función par. ¿Ven que me dio 1/3 acá? A ver Sí, si se ahí se ve, ¿no? Miren cómo va. ¿Funciona? Casi ni se distingue la parábola ya cuando la trigonométrica. Estoy en un N67, mirá. Claro, si no le hubiera sumado 1/3, mirá dónde me da. ¿Se dan cuenta? Sí. Me da mal. ¿Entienden? Me da bajo. No sé si se entendió. Porque estoy Jorge, en... Sí, escucho. Dime. ahí en este caso le sumamos, ¿no? Para que suba y se acople. Pero entonces si está abajo y la tenemos que, o sea, si está arriba y la tenemos que bajar, ¿se lo restamos? No, porque eso va a depender de cómo te da el término de Fourier. Por ejemplo, esta parábola que yo tengo es x². Y x² es una función que ya está acá arriba, ¿ves? Está por encima del eje. Fíjate, si vos tenés una recta arriba si vos seguís el patrón de la recta que tenías antes, cuando vos tenés una recta a ver, cuando vos tenías una recta centrada, que era esta, tenés una parte positiva y una parte negativa, ¿te das cuenta? Y ahí no hay problema porque la trigonométrica que vos acoplás tiene una parte positiva y una parte negativa. Si no se me trabara el GeoGebra sería fantástico. Pero como tengo tanta mala suerte, y Gary se pone fastidioso. Dale, Gary. Ponte la cola que te la voy a apretar con eso. A ver si se puede. A ver si puedo ahora. Ahí me dejó. Fíjate que cuando yo aproximo con la trigonométrica, acá, ¿ves? Está centrada porque la trigonométrica tiene una parte positiva y una negativa, ¿ves? Y ahí aproxima bien. Pero cuando vos subís la recta por encima del eje, como el caso 2 que yo había hecho, ¿ves? ¿Qué tuvimos que hacer con la trigonométrica para que acople? Ahí no acoplaba. ¿Te das cuenta? ¿Qué hubo que hacer? Subirla, ¿no? Sí. La subimos. A ver si la tengo por acá. Un valor de pi. Ahí la subimos, ¿no? ¿Ves? Y ahí acopla perfecto, ¿ves? Porque está la recta por encima. Pero una parábola ya está por encima del eje, ¿o me equivoco? Está ahí la parábola. Quiere decir que para que una parábola que ya está por encima, para que acople una trigonométrica acá, la trigonométrica ya tiene que estar por encima del eje también. Pero una trigonométrica nunca está por encima del eje, una común. ¿Por dónde está? Mitad por arriba y mitad por abajo. ¿O me equivoco? Entonces el término fue negativo, el 0. Claro, porque el cero de Corrió para la... el costado. Claro, la trigonométrica común está ahí. Y la parábola está allá arriba, por naturaleza la parábola está allá arriba. No como en el caso de la recta que yo la subí. ¿Está claro? Porque la recta por naturaleza también está, la recta centrada está un pedazo arriba, porque eso es lo que tiene que ver con la paridad de la función. ¿Te das cuenta? La parábola ya necesita obligatoriamente subir al seno, porque esta no te va a aproximar. ¿Por qué no te va a aproximar? Porque la trigonométrica siempre tiene siempre es impar, tiene un pedazo para arriba y un pedazo para abajo. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué va a pasar? No, perdón, impar no. Siempre tiene una simetría con respecto al eje X de una parte positiva y una negativa porque tiene una cresta y un valle. Ahora, para que acople a esta parábola,
la tengo que subir a la trigonométrica. Entonces, ¿dónde la tengo que poner la trigonométrica? La tengo que poner ahí. ¿Cuánto lo tengo que subir? Lo que me indica el primer término de Fourier. Eso es lo que lo tengo que subir. Por eso le tengo que sumar un tercio, porque la trigonométrica está siempre acá abajo y ustedes lo que tienen que subir es la trigonométrica, no la función que van a aproximar. ¿Entienden? Uno Ok, podría decir, "Ay, sí, escucho, decime". siempre el movimiento va a venir dado por el término de Fourier, el término cero. Exactamente, eso te va a subir la trigonométrica al lugar donde vas a acomodar a la función que vos querés. ¿Ves? Si no te queda abajo, ¿ves? No te aproxima la función. ¿Se ve? ¿Se entiende lo que digo? Sí. Cuando ustedes tienen una parábola siempre está por encima del eje. No es como una recta que tenés. Vos para que una recta esté por encima del eje la tenés que poner vos. ¿Te das cuenta? Una recta que está por encima del eje es esta. ¿Te das cuenta? Entonces vos qué tenés que hacer. Como la recta no ajusta con el coseno, ¿con quién ajusta la recta? Con el seno. Con el seno, para que ajuste con el seno, porque si no el seno está ahí. ¿Ves? Si vos tomás el seno, te da la recta, pero te da fuera del lugar. No te sirve. Entonces, para subirla al seno hasta donde está la recta, ¿qué haces? Le sumás pi en este ejemplo. Y ahí lo subiste al seno donde está la recta, ¿ves? Le sumaste pi. ¿Cuánto le sumaste? De 0 pasaste a 3,14, ¿ves? Porque la recta ya está acá la pusiste por encima del eje. Por eso va de 0 a 3,14. Mientras que la parábola que vos ya tenías ya estaba por encima del eje y la trigonométrica estaba abajo. ¿Te das cuenta? Es muy distinta la situación de la parábola, ¿ves? Pues ya, porque el coseno tenía un valor negativo acá en el cero, ¿ves? Para la parábola, para esta. ¿Te das cuenta la diferencia de gráfico? Fourier hace que todo se pueda ajustar independientemente de donde empiece cada función. Por eso Ali, ¿eh? si la parábola es cóncava para abajo, también el término de Fourier, el cero, me la va a bajar. Te la va a bajar. Ajá, Si lo haces bien, bien. Claro, esa era mi duda. Si me daba negativas y también me lo ajustaba a no Fourier. pasa nada, pruébenlo con lo que quieran, háganlo con todas las que quieran y van a ver que funciona. Que sáquense la duda. Claro que sí, funciona terriblemente. Es una buena teoría la de Fourier. Es una cosa de loco que con cualquier trigonométrica se puede aproximar cualquier función que ustedes quieran. O sea que esa sumatoria aproxima, uno puede escribir cualquier función mientras sea continua y ortogonal en el intervalo, lógico. Hay que ajustar el intervalo para que ajuste, lógico. Con esas condiciones. Tiene todas esas condiciones. Es muy útil toda la teoría de Fourier. Muy bien. ¿Quedó claro, chicas? Bueno, vamos a descansar un rato para empezar con análisis. ¿Les gustó el tema este? Florencia se ríe. Florencia no sé si Sí, le habrá a ver, gustado. sí, me gustó, sí, me puse a investigar de qué era cada cosa y por qué pasaba esto también. Pero hay cosas que en internet no terminas de encontrar, entonces como que No, tenía que... lógico. ¿Y los demás? A ver, ¿qué les pareció? Yo sé que a Florencia medio que le gustó, pero a los demás no sé. Macho, macho men. Eh, ahí estaba pensando, después del receso vamos a hacer una introducción a la topología, a cuestiones de conceptos de topología. Vamos a ver si les gusta lo que veamos. Tengo pensado dar, si vamos bien y funciona todo, hasta podemos ver algunas aplicaciones geográficas, definir lo que es un atlas geográfico en forma de cartografía.
usando los conceptos generalizados de álgebra lineal, topología y análisis 2. Un año lo hice, pero hay que ver hasta dónde da el cuero. Hay temas muy interesantes. Muy bien. Bueno, entonces, descansamos 20 minutos, ¿está bien? Y nos reencontramos. Hoy vamos a repasar la regla de la cadena, el tema central de análisis. Un bollo bárbaro viene. Así que bueno, prepárense. Jorge, consulta. No sé si ya lo envió o las diapositivas que nos habías armado con todo el resumen. Me olvidé, las tengo hechas y me olvidé, Flor. Ahora se las mando. Ahora hoy se las mando sin falta. Hoy les envío, las voy a mandar por mail, me parece mejor. Y les mando por ahí, sí, porque son pesadas. Es toda una síntesis hasta Fourier, completa la hice. ¿Está? Está en azul, fondo azul oscuro. A ver si les gusta. Bueno, quedamos así entonces. Cortamos un ratito. Bueno, profe, gracias.